Seguimos. Hemos examinado más temprano cómo opera y cuáles son las pretensiones del último precedente del Tribunal Constitucional. Y decíamos, tiene una relación estrecha con el problema que pretendíamos abordar en lo que nos queda de la sesión de hoy, es decir, esto de aquí al mediodía y en la sesión de la tarde y en la sesión de mañana, que es un poco examinar el funcionamiento y el alcance del modelo de jurisdicción desarrollado en la Constitución de 1993 y hacernos cargo también de las críticas, ¿no?, que modelos de esa naturaleza pueden implicar por parte de la doctrina, ¿no?, a partir, sobre todo, o por ejemplo, a partir de la lectura de Linares, que seguramente han visto, ¿no? ¿Cómo comprenden ustedes el rol o cómo describirían el rol del Tribunal Constitucional en nuestro sistema? Porque, digamos, el Perú ha vivido 150 años de su vida republicana con un modelo de control difuso puro, ¿no? Es decir, de control de un sistema norteamericano, algo al estilo norteamericano. Y no va a ser sino hasta la Constitución de 1979 que se introduzca el modelo de control concentrado. Y con una convicción completamente diferente a la que tiene el Tribunal Constitucional actual. Casi que podríamos decir que este es un modelo prácticamente distinto del anterior, aún siendo también un modelo mixto. Pero recordarán ustedes, no todos, algunos de ustedes, el Tribunal de Garantías Constitucionales tenía una función de orden casatorio, lo que suponía no decidir el fondo del asunto, sino reenviar la cuestión luego de la casación de nuevo a la justicia ordinaria, ¿no? Con una competencia claramente diferenciada. ¿Cómo describirían la competencia del tribunal? ¿Cuál es la naturaleza de su función? Primero, ¿de qué conoce? Y luego, ¿cuál es la naturaleza de su función? ¿Qué cosas conoce? ¿Esto me dijeron? Buenas. ¿Tribunal Constitucional alguien escuchó hablar? Bueno, a ver, doctora, ya que llegó tarde, empezamos por usted. Díganos, ¿qué cosas conoce el Tribunal Constitucional? Bueno, los recursos de agravio constitucional. Ok, eso estuvimos examinando en la mañana en su ausencia, ¿correcto? Es decir, en la revisión en última y definitiva instancia de las resoluciones, de todas las resoluciones judiciales, ¿no? ¿De cuáles? Bueno, básicamente las referentes a los derechos constitucionales. Ok, en los procesos de tutela de derechos, sí, es un buen recorte. ¿Y todas las emitidas en los procesos de tutela de derechos? No. ¿Cuáles? Bueno, las referidas a los... Bueno, perdón, estoy todavía un poco mal. Las denegatorias. Sí. Es decir, de las recaídas en los procesos de tutela de derechos, solo conoce de las denegatorias. Correcto, es decir, aquellas que, de acuerdo con lo que dice el artículo 18, declaran infundada o improcedente la demanda. Correcto, eso es uno. ¿Qué más? ¿Es lo único que conoce el Tribunal Constitucional? ¿Qué más conoce? El competencial y el proceso de inconstitucionalidad. De modo que el tribunal conoce de, si diferenciamos entre los procesos constitucionales, ¿no? Decíamos en la clase anterior, señalábamos esta idea de
la supremacía de la Constitución, ¿verdad? Y de que la Constitución constituía una norma jurídica directa e inmediatamente aplicable, ¿verdad? Esa era un poco la idea de la expansión. Se deriva de esa idea necesariamente la existencia de procesos orientados a garantizar la efectividad de lo establecido en la Constitución. Si es que nos habremos de tomar en serio que es una norma jurídica, pues entonces las eventuales transgresiones deben poder ser judicializadas. Y el medio para judicializar ese tipo de controversias serán justamente los procesos constitucionales que el constituyente delineó. Y el constituyente delineó en la Constitución 7 procesos constitucionales. 4 procesos de tutela de derechos, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. 2 procesos de control normativo, inconstitucionalidad y acción popular. Y por último, todos estos 6 en el artículo 200. Y por último, el proceso competencial en el inciso tercero del artículo 202, cuya finalidad es garantizar la correcta atribución de competencias de los órganos constitucionales. Entonces, para garantizar la supremacía de la Constitución y la vigencia de los derechos, el constituyente estableció una serie de mecanismos procesales indispensables. Además, tengan presente que no es solo una decisión del legislador, sino además constituye una obligación internacional del Estado, ¿verdad? Es decir, de acuerdo con el artículo 25 de la Convención, el Estado se compromete a garantizar procesos efectivos y rápidos para garantizar la tutela de los derechos fundamentales. Así que no es solo una consecuencia lógica de la naturaleza del sistema, sino además constituye una obligación internacional del Estado. En este sentido, el tribunal ha dicho que el derecho procesal constitucional, la norma procesal relacionada con la aplicación de los procesos constitucionales que hemos estado examinando en varios de sus aspectos aquí, es una forma de derecho constitucional concretizado, ¿correcto? Es decir, es la descripción de aquellos mecanismos procesales que hacen, que permiten garantizar la eficacia de la supremacía de la Constitución. Así que es una forma de derecho constitucional aplicado a la resolución o a los mecanismos para la resolución de controversias. Como ustedes se imaginarán, siendo el Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo que dice el artículo 201 de la Constitución, el órgano de control de la Constitución, ha dicho, en consecuencia, el tribunal sería una especie de vocero del poder constituyente. Y así se lo plantea en diversos casos. Por ejemplo, en el 50-24, en este caso el tribunal discutía sobre un problema particular que era el de la reforma pensionaria, ¿no?
Fíjense en los términos en los que lo ponen. Dice, el Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución y en tanto vocero del Poder Constituyente, es el titular legitimado para ejercer el control jurídico del Poder Constituido. Por tal razón, este colegiado es el órgano competente para analizar la constitucionalidad de la Ley de Reforma Constitucional del régimen pensionario de la Ley 2530. Aquí lo que se examinaba era la constitucionalidad de una ley de reforma de la Constitución, y la pregunta era si el tribunal tenía facultad para controlar la constitucionalidad de este tipo de normas. ¿Correcto? Nadie duda su legitimidad para controlar la constitucionalidad de la ley. Sobre esto no hay ninguna duda. El problema aquí era un problema distinto, porque en 14-2003 había dicho que no podía controlar la constitucionalidad de la Constitución. Lo que cuestionaba el demandante, como no es difícil imaginarse, era la legitimidad de origen de la Constitución de 1993, que es un obvio derivado del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Y de esa interrupción constitucional surgió los decretos legislativos que derogaron la Constitución de 1979, cuyo artículo 307 preveía que no podía ser derogada por hechos de fuerza, como los que efectivamente sucedieron. Dentro de esta lógica, el demandante cuestionaba la legitimidad de la Constitución de 1993. El tribunal llega a la conclusión de que el origen de la Constitución del 93 es evidentemente ilegítimo, no hay mayor discusión posible en relación con ese problema. Sin embargo, ello no implica que no sea la Constitución vigente, y segundo, que el tribunal pueda pronunciarse sobre la legitimidad de la propia Constitución, porque el demandante presenta una demanda a tenor de lo que el 200.4 de la Constitución establece, y la presenta ante el órgano que el artículo 201 de la Constitución establece, y ese órgano que opera en base a las competencias que el artículo 202 establece, no podría pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley de la Constitución, que es la que establece todo esto. ¿Se entiende? Es decir, existe una imposibilidad material de que el Tribunal Constitucional acabe declarando la inconstitucionalidad de la Constitución. Esto no transforma el origen de la Constitución de 1993 en uno legítimo, pero digamos, entiende que no puede corregir el vicio político de origen de la Constitución, que eventualmente el legislador puede disponer cambiarla, sin lugar a dudas, eso en las condiciones previstas en el artículo 206, eso no está en discusión, pero tampoco legitima el origen de la Constitución el hecho de que el tribunal no pueda pronunciarse sobre su lisa y llana inconstitucionalidad. Ahora bien, queda sentado entonces, y tiene lógica, que el tribunal no puede pronunciarse sobre declarar la inconstitucionalidad de la Constitución. ¿Está bien? Ahora bien, como ustedes saben, a diferencia de lo que sucede con la Constitución norteamericana, por ejemplo, donde establece que el procedimiento de enmiendas supone mantener intacto el texto original y se van agregando textos posteriores, pero suponen añadidos, no modifican las disposiciones originales. ¿Correcto? La Constitución Federal sigue diciendo lo mismo que en el siglo XVIII. Se han ido añadiendo enmiendas que operan como catálogo de derechos de esa Constitución, decíamos en la clase anterior. A diferencia de ese modelo, en nuestro caso, las enmiendas, las reformas de la Constitución reemplazan un texto por otro. ¿Correcto? La Constitución deja de decir lo que decía para pasar a decir una cosa diferente, ¿no? Han modificado, no sé, el artículo 112, todo el capítulo de la descentralización, el 2.7, el 200.3, los artículos 11, 103 y la primera disposición final del transitoria, el día que el legislador decidió el cierre de la cédula viva, es decir, nuestra Constitución ha sufrido una docena de reformas constitucionales. En todos estos casos aprobados por el mecanismo previsto en la Constitución relacionado con la aprobación con mayoría calificada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Incluso se encuentra pendiente
hay al menos una reforma constitucional que tiene dictamen favorable de la Comisión de Constitución, pero que todavía no fue votada por el Pleno, que fue la introducción del derecho al agua potable, derecho de acceso al agua. Y la segunda, que tiene primera votación, que es la prohibición de la reelección de presidentes regionales y alcaldes. ¿Correcto? Es decir, esas son dos reformas constitucionales que están de alguna manera en debate en el Congreso de la República. Una ya tuvo, bueno, ambas tuvieron dictamen de comisión, pasaron al Pleno, una de ellas ya fue votada favorablemente y obtuvo la mayoría necesaria en el Pleno, que fue la de la prohibición de la reelección. Es decir, requeriría que en una siguiente legislatura, ¿sí? Ustedes saben que la legislatura, cada legislatura comienza el 28 de julio, ¿correcto? Y tiene la primera legislatura es del 28 de julio a diciembre y de marzo a julio, al julio siguiente es la segunda legislatura, ¿correcto? Son legislaturas ordinarias, después eventualmente en determinadas coyunturas se puede citar legislaturas extraordinarias, pero lo que exige el constituyente es en dos legislaturas ordinarias sucesivas, ¿correcto? Lo que pretende es un interregno, un intervalo para que los actores políticos, los partidos, los organismos, la sociedad debata sobre la reforma. Y luego de la primera votación exige una siguiente votación. Así que se ha aprobado en esta legislatura, por lo tanto recién el año próximo, en la segunda legislatura ordinaria del periodo 2014-2015, podrá volver a debatirse la cuestión. Si se aprobare en la siguiente legislatura, se modificarán los artículos 192 y 195, si no estoy equivocado, que son aquellos dos que reconocen la posibilidad de reelección de los alcaldes y de los presidentes regionales. ¿Correcto? Decía, en nuestro caso, las reformas constitucionales no es que se acumulan, sino que reemplazan el texto original. La pregunta es que se hacía el tribunal en casos como este, por ejemplo, donde lo que se discutía era una ley de reforma de la Constitución, la constitucionalidad o lo que el demandante planteaba era una cuestión relacionada con la constitucionalidad de la ley de reforma de la Constitución. Es decir, el tribunal podía conocer sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución o si era una nueva forma de cuestionamiento de constitucionalidad de la propia Constitución, ¿se entiende? Es decir, de toda la Constitución ya había dicho que no. Ahora, ¿por qué? Porque no existía parámetro, ¿se entiende? Es decir, ese es el parámetro. No puedo decidir yo la inconstitucionalidad del parámetro porque no tengo parámetro para jugar la constitucionalidad del parámetro. El parámetro lo debo asumir, ¿se entiende? El problema es, yo puedo controlar el resto de las normas, pero no puedo controlar el parámetro. La pregunta es, ¿la modificación por ley del parámetro la podemos controlar? ¿Se entiende cuál es el problema? El tribunal dijo, el parámetro no lo puedo controlar. Cuando es en total, decíamos, la inconstitucionalidad de la Constitución no la puedo resolver. Lo que se planteaba aquí era si podía resolver la inconstitucionalidad de la ley de reforma. El tribunal dice, bueno, esto es una cosa distinta, porque aquí lo que se pretende no es la inconstitucionalidad total de la Constitución, sino de determinado aspecto. En consecuencia, podría controlarse la legitimidad constitucional de la reforma en base a el contexto constitucional en el que la reforma se introduce, ¿se entiende? Es decir, en la reforma de determinados aspectos incide dentro de un modelo económico, dentro de un conjunto de derechos que constituyen un cuadro material de valores de la Constitución. En consecuencia, la reforma de la Constitución se introduce en determinado contexto y ese contexto es el que permite juzgar la legitimidad constitucional de la reforma. Así que el tribunal termina convalidando la posibilidad de controlar la legitimidad de la revisión de las leyes de reforma de la Constitución. En 14/2003 entonces dice, inconstitucionalidad de la Constitución no lo puedo revisar. En 50/2004 dice, sin embargo, inconstitucionalidad de las leyes de reforma constitucional sí puede. Desestima las demandas. Las dos demandas que se han planteado respecto de leyes de reforma de la Constitución las ha desestimado. Una fue en el tema de
La ley de la que cerró el régimen de la cédula viva, esta de aquí, y la otra fue respecto de la elección de los requisitos para la elección de presidentes regionales. Y también convalidó la constitucionalidad de la disposición, habiendo admitido la posibilidad de controlar la constitucionalidad de las leyes de reforma. Pero lo que tenía de relevante esto, además de esta controversia en relación con la posibilidad de controlar la actuación de órganos que ejercen un poder constituyente, por cierto que derivado, ¿correcto? Porque digamos, aquí el problema es si un órgano constituido puede controlar el ejercicio del poder constituyente, ¿se entiende? No sé si se entiende cuál es el problema. O sea, en la práctica, si un Congreso podría variar lo que estableció la Asamblea Constituyente. No, eso está claro que sí puede. Sobre eso no hay discusión. Eso dice el artículo 206 de la Constitución, que el Congreso puede modificar la Constitución y el Congreso puede modificar la Constitución. Eso está escrito. Eso no es el problema. De hecho, exige una mayoría calificada y un procedimiento especial, ¿no? Esto que acabamos de escribir, pero que puede. Así que el Congreso, que el legislador ordinario puede reformar la Constitución con determinado procedimiento agravado, es cierto, pero que puede, no hay ninguna duda. La pregunta no es esa, la pregunta es si el Tribunal Constitucional puede controlar la actuación constituyente de ese órgano constituido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque lo que hace el Congreso cuando opera en clave de reforma de la Constitución es de ejercicio de un poder constituyente derivado, no originario. No estamos hablando del constituyente originario, estamos hablando de aquellas condiciones que estableció el constituyente originario para la reforma de la Constitución, ¿correcto? Y que va a ser ejercido por un constituyente derivado, ¿correcto? Es decir, a quien yo le derivo, a quien legitimo para que examine la posibilidad de reformar la Constitución. Y ahí ya el constituyente estableció dos procedimientos. Uno, aprobación por el Congreso con mayoría simple, como una ley ordinaria, y luego someter a referéndum, donde el pueblo no actúa como constituyente, sino como constituyente constituido, porque digamos, actúa en relación con una potestad establecida en la propia Constitución, no actúa como constituyente originario. ¿Se entiende? Actúa como lo hace el Congreso cuando aprueba la reforma de la Constitución con mayoría calificada. No lo hace en tanto que constituyente originario, sino por el procedimiento derivado del artículo 206. Ese es un primer procedimiento, aprobación por mayoría simple, como cualquier ley ordinaria, y referéndum. El segundo procedimiento es el que, decíamos, han seguido todas las leyes de reforma de la Constitución, que es el de la reforma por mayoría calificada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Pero esto sin duda supone el ejercicio de una potestad constituyente que, aunque derivada, es constituyente, porque está modificando la Constitución, ¿se entiende? No estamos hablando de modificar la ley. De modificar la ley no estaría en duda ni estaríamos en esta discusión. Sería una facultad de un órgano constituido que ejerce su propia facultad, es decir, su calidad de legislador está en el 102.1, sobre eso no hay discusión ni ningún problema, y que el Tribunal controla la constitucionalidad de la ley está en el 200.4, así que eso no está en discusión. Ese no es el problema. El problema es si se puede controlar la actuación del legislador cuando realiza una función constituyente. No sé si se entiende la profundidad del problema. Y el tribunal dice que como es el órgano de control de la Constitución y es, comillas, el vocero del poder constituyente, entonces él puede controlar la actuación de todos los órganos constituidos, aun cuando realicen funciones de constituyente derivado. ¿Por qué? Porque yo soy el vocero del poder constituyente. En buena cuenta, esto es ni más ni menos que una reformulación de aquel concepto de un juez de la Corte norteamericana que decía: la Constitución es lo que la Corte Suprema dice que es.
¿Se entiende? Como yo soy el intérprete final de la Constitución, al fin y al cabo la Constitución dice lo que yo digo. Ya está. Y de aquí a la Constitución soy yo, como se imaginarán, hay un escaso paso. Un escaso margen. ¿Se entiende cuál es el problema? Pero claro, el Congreso, con las facultades, igual que el Tribunal Constitucional, pero ahí no habría alguna confusión, o sea, o tal vez una... porque claro, el tribunal está totalmente facultado y él dice, no, yo soy... Está totalmente facultado. ¿A usted le parece así de pacífico? No, pero o sea, es lo que dice, ¿no? No sé, yo la vengo a desafiar. Yo la verdad que sí estoy de acuerdo con el tribunal, pero digamos, yo no vengo a desafiar, digamos, yo vengo a romper con el esquema, digamos, vengo a romper con lo que es pacífico. Vengo a plantear las objeciones, por eso soy un objetor. Ahí, como dice mi compañera, ya no sería un intérprete de lo que dice la norma. O sea, ya sabes que esto no va porque yo lo digo, porque yo soy el máximo, yo lo interpreto de... Bueno, pero es que eso es lo que dijo el constituyente. Ahora ya me di vuelta, como verás, empecé. Pero es lo que dijo, ¿acaso no es lo que dijo el constituyente? ¿No dijo que era el órgano de control? No te está diciendo. Entonces está bien. No, lo que voy. Ahora, ¿cómo queda? Ya. Si esa es la posición del TC, ¿no? Esa es la posición del TC. Ya lo has pensado. Entonces, ¿cómo queda el poder del Congreso legislativo? ¿Cómo era tu nombre? Sofía. En el siglo XVIII, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos del paradigma neoconstitucional a propósito del chat de la primera sesión, ¿no? Hablábamos del paradigma neoconstitucional y hablábamos de la superación del Estado legal por el Estado constitucional. Hablábamos de que en el siglo XVIII tenía sentido hablar de la supremacía de la ley, explicamos cómo operaba la Constitución norteamericana, por qué tenía esa lógica, ¿no? ¿Cuál era su lógica? Y decíamos, en ese contexto, donde asumíamos la supremacía de la ley, donde la norma suprema del ordenamiento era la ley y la Constitución operaba como una norma política de organización del sistema, ¿correcto? Donde el principio de legalidad tenía sentido. ¿Por qué? Porque cualquier prohibición tenía que estar establecida ¿dónde? En la ley. En la ley. Entonces, en ese contexto, estaba claro que el legislador era el primer poder del Estado. Sin ningún lugar a duda, porque era el representante de la soberanía. Y su obra no era controlada por nadie. Y a la hora de establecer un control, si ella lo que imaginó fue un control por el propio legislador. Su jurado constitucional era una comisión de constitución del Senado, lo que sería en nuestro medio, si existiera Senado, una comisión de constitución del Senado. Es decir, de la Cámara Alta, un órgano legislativo. Esa era la que controlaba la constitucionalidad, es decir, un control político de la constitucionalidad. Entonces, si estamos en esa lógica, sí, no estamos en esa lógica, digamos, dentro de esa lógica, es perfectamente posible sostener, y lógico sostener, y completamente lógico además sostener, que resulta el primer poder del Estado. Ese no hay ninguna duda que es el primer poder del Estado. Ahora bien, si usted tiene un Congreso que le impone una sanción a Díaz Canseco por una sanción de carácter ético, viene un juez y se la anula. Le abre una investigación al expresidente de la García, viene otro juez y se la... Bueno, el mismo juez, y se la anula. Aprueba una ley, viene el juez de cualquier provincia y le dice, no, resulta contraria a la Constitución, así que se la voy a dejar de aplicar. Luego viene, aprueba otra ley, viene el Tribunal Constitucional y le dice, esa ley es contraria a la Constitución. 204 de la Constitución queda fuera del ordenamiento jurídico. ¿A ti te parece que ese es el primer poder del Estado? Ese es el payaso de la película. Lo tienen para la cachetada, los jueces le inaplican la ley, le inaplican las sanciones, el tribunal le expulsa las leyes. ¿Qué clase de primer poder del Estado es ese? ¿Se entiende? En el Estado, en la lógica actual, aquello de que es el primer poder del Estado, a mí me da ternura. Los congresistas que se paran y dicen que son el primer poder del Estado, pobrecito, qué tierno. Le atrasa 2 siglos la doctrina a este pobre hombre. ¿No te das cuenta que viene un juez y le dice, no, tu resolución, no, el debido proceso, no, ya está. Nula. ¿Cómo? Que cometer una infracción de carácter ético. No, poner el debido proceso, chao, nula tu también. Que aprobaste una ley.
Ah, no, pero aplicada en este caso vulnera derecho. Chau tu ley también. Y viene el tribunal y te la hace todavía peor, porque acá chau tu ley, pero queda. Viene el tribunal constitucional y te la expulsa del ordenamiento jurídico directamente. Adiós tu ley del todo. Y no me importa si reformaste la Constitución o no, porque te voy a controlar igual. Si ese es el primer poder del Estado. Me parece que a esta altura ya queda claro que está lejos de ser el primero. Si es que, no sé si hay un primero, pero está claro que en todo caso. No sé si habrá un primero, pero está claro que ese no lo es. Si es que lo hubiere, ese no lo es. El problema de esto es la relevancia del papel que cobran los jueces. Porque como verán ustedes, en todos los casos de anulación de cosas que hemos hablado, en todos ha intervenido el Poder Judicial y eventualmente el Tribunal Constitucional. Eventualmente ambos. Así que como verán ustedes, los órganos jurisdiccionales son el controlador del sistema. Y claro, la pregunta frecuente es ¿quién controla? El controlador, ¿no? Así que queda claro que los órganos jurisdiccionales cobran en el Estado constitucional moderno un rol mucho más significativo que el que tenían en el siglo XIX. A ver, en la concepción de Montesquieu, recordarán ustedes, los jueces eran calificados como un poder nulo. ¿Sí? Dicho con esas letras, por cierto. Eran un poder nulo. ¿Y por qué eran un poder nulo? Porque debían limitarse a repetir las palabras de la ley. Entonces era un mero repetidor. Nosotros le damos la ley, que nadie cuestiona, y que yo me la controlo. Y usted repite. Y además le voy a exigir que motive, justamente que motive para ver que repita la ley correctamente, que no se me ande con interpretaciones heterodoxas. Que así contábamos en la clase anterior, aparecen de los de motivación. El problema, en el Estado moderno, en la lógica moderna, es el que advierte Linares. Y por eso tiene sentido. Él lo que plantea es que una concepción de esta naturaleza tiene un dudoso ajuste con la separación de poderes y con el principio democrático. ¿Correcto? La clase pasada pensábamos o planteábamos, ¿estaríamos todos de acuerdo si discutiéramos sobre el aborto, las adopciones por personas del mismo sexo, el matrimonio gay, el divorcio? Probablemente hubiera diferencias y en algunos casos profundas y eventualmente irreconciliables diferencias. Y esa es la lógica en el Estado democrático, ¿verdad? La de la tolerancia, la de la diversidad, la de la apertura a las opiniones. Y justamente por eso elegimos parlamentarios por un sistema proporcional. Porque lo que queremos es representación ideológica, ¿correcto? Representación de ideologías, de intereses, de opiniones, y lo canalizamos por grupos políticos, ¿correcto? Y elegimos con un sistema de elección proporcional, y los elegimos por partidos políticos. Por eso desnaturaliza el sentido de la decisión el transfugismo, porque altera la configuración que el elector decidió, y de acuerdo con el principio democrático, si es que nos tomamos en serio esta idea, esto supone un grave déficit democrático, ¿no? Es decir, elegimos 6 de este grupo y 4 del otro, y resulta que en el camino acaban 3 de este grupo, 1 de ese, 4 de aquel y 1 de allá. Que es lo que pasa hoy en el Congreso. El elector formó 6 grupos parlamentarios, hoy hay como 9. ¿Se entiende? Esto supone una grave distorsión del mandato parlamentario. Los electores decidieron que querían 6 de este grupo, porque así eran sus preferencias, sus conveniencias, sus opiniones, por lo que fuera.
El Parlamento de hecho ha discutido en varias ocasiones la posibilidad de sancionar la conducta del parlamentario que se cambia de partido. Lo que muchos parlamentarios decían es, pero yo no cambié de posición, el que cambió de posición fue el partido. Y en algunos casos tienen razón. Rosa Mavila probablemente es el caso más claro. Rosa Mavila es una mujer de la izquierda, de toda su vida, de una sola línea. No soy izquierdista en absoluto, más bien soy medio conservador. Y no me cae especialmente simpática Rosa Mavila, pero sin embargo no dejo de reconocer su consecuencia ideológica. Toda la vida ha estado en su misma línea. Y participó de la campaña de Gana Perú en el entendido de lo de la hoja de ruta, que era un programa en el que ella estaba perfectamente alineada. Lo que sucedió es que entre la primera vuelta y la segunda vuelta, el que se dio vuelta fue el partido. No es que ella se fue del partido, el partido se fue de ella. ¿Se entiende? ¿Me entienden? Es decir, me parece que esto no ofrece ninguna duda, independientemente de que opinen que está bien o mal. Lo cierto es que cambiar. Si es para bien, si es para mal, ese es un problema político e ideológico de cada uno. Pero lo cierto es que Rosa Mavila no traicionó al elector. Rosa Mavila sostiene lo mismo que sostenía el día que la eligieron. Porque aquí hay un problema, elegimos en la primera vuelta. Entonces los discursos se suelen reacomodar para la segunda. Entonces después de esos reacomodos, no siempre los congresistas elegidos de la primera quedan bien alineados. Sobre todo porque tenemos elecciones internas que no tienen condicionamientos ideológicos, no tenemos pertenencia partidaria obligatoria para ser candidato, entonces cualquier payaso puede ser candidato. Entonces, como no hace falta tener trayectoria partidaria, ni militancia, ni años de pertenencia, ni nada, no hace falta ningún requisito, en consecuencia, hay un muy bajo apego ideológico y por eso tenemos esta dispersión que luego sucede en el Congreso. Tiene que ver también, o diría yo que tiene que ver sobre todo con el sistema de elección. Es una consecuencia de cómo elegimos. Entonces, lo que Rosa Mavila dice es, yo no estoy, como cualquier congresista, no estoy sujeto a mandato imperativo, y yo no he sido incoherente. Yo me mantengo en la línea con la que fui elegida, solo que el partido para la segunda vuelta fue el que cambió. En consecuencia, que yo me vaya no es un problema mío. Yo no me voy por un interés propio, dice ella, sino yo me voy por una razón ideológica. Y es que objetivamente el partido cambió su línea. Entonces mal podría sancionárseme a mí por abandonar un partido que es en realidad el que abandonó la línea cuyo plan de gobierno propuso para la elección. ¿Se entiende cuál es la objeción que formula? Y tiene mucho sentido. Y es un ejemplo claro y real. Completamente real. La mujer no es precisamente un tránsfuga. La mujer es coherente. El que no es coherente es el partido. Ese es el problema. Entonces, no está exento de discusiones. Pero, en líneas generales, las conductas de los tránsfugas son por lo general por razones reprensibles, digamos. Hay algunas disidencias ideológicas reales y después hay mucho oportunismo, ¿no? Es decir, este micro no me vuelve a llevar al Parlamento por nada de este mundo, vamos a buscar otro que sea un poquito más viable, ¿no? Pero independientemente de estos problemas en relación con el transfugismo, lo cierto es que el Parlamento refleja la diversidad ideológica nacional, ¿correcto? Es el que traduce de modo más fiel estos profundos desacuerdos. Y es el ámbito, dice Linares, es el ámbito más adecuado para el debate en relación con estos temas que generan profundas divergencias. Es el ámbito donde existe mayor legitimidad para adoptar decisiones de esa naturaleza. ¿Por qué la decisión del juez será desde la perspectiva constitucional mejor que la del legislador?
¿Por qué el juez podría dejar de aplicar la ley? ¿Por qué su interpretación sería mejor que la del legislador democrático, que lo hemos elegido en base a la pluralidad, que ha debatido la cuestión, que le hemos exigido que lo someta a votación, que le hemos exigido que primero lo apruebe en comisiones, justamente para que haya un grupo especializado de estudio de esa cuestión, y luego del grupo especializado de estudio que lo ponga en la agenda, y justamente para que haya una difusión de la cuestión, para que la sociedad debata en torno al problema? Y les aviso, los legisladores son muy sensibles a las opiniones de la comunidad. Se equivoca quien crea que no lo son muy pero muy sensibles. Los temas que son impopulares, los legisladores les escapan. Tema impopular, cobrar o no, retener o no sumas de aporte previsional a los aportes a los trabajadores independientes. Aquí hay una diversidad ideológica, hay un problema ideológico. Primera posición: ¿por qué razón el Estado se tendría que meter con mi jubilación? ¿A usted qué le importa ser otro no? Es mi problema. Usted no se meta y deje que yo me encargue. Entonces deje mis ingresos tranquilos, porque un aporte obligatorio, diría Nozick, por ejemplo, que es un libertario así radical, ¿no? Desde su perspectiva, el Estado lo único que debe hacer es garantizar la seguridad y el respeto de los contratos, y punto. Y cualquier otra intromisión resulta un atentado. En este caso, Nozick diría, no, bueno, pero ¿por qué razón yo le tendría que pagar un 30% de impuesto a la SUNAT? Pagarme un 30% del impuesto a la renta supone que la SUNAT es socio mío en un tercio del tiempo. Es decir, de cada hora de clase que yo dicto aquí, la SUNAT se lleva un tercio. Es decir, que 40 minutos trabajo para mí y 20 minutos los decomisa la SUNAT de mi trabajo. Es decir, que soy un esclavo de la SUNAT. Está buena la argumentación. ¿Sí o no? Nozick, corazón. Cada vez que pago el impuesto a la renta me acuerdo de Nozick. Les aviso que llega marzo y yo me transformo en un libertario salvaje. Pero acabo pagando el impuesto a la renta. Así que termino como un comunitarista más. Lo cierto es que lo que él sostiene es: esto supone una apropiación de mi trabajo. Y existen otros que sostienen la posición contraria. Lo que dicen es: no, viejo, es que vivimos en una comunidad, entonces no es que podemos dejarte que no aportes y si no tienes pensión, ¿qué hacemos? Te tiramos por el monte. Ya, aguántate, ¿qué me importa? Entonces, la comunidad, vivimos todos en una comunidad, no se puede decir aguántate, ya muérete ahí, no tienes atención médica y a mí qué me importa, ese es tu problema, no el mío. No ahorraste, piña por ti, a mí qué me importa. Existe un principio de solidaridad, vivimos en el seno de una comunidad, no existe la posibilidad de que decidamos que haya individuos a los que vamos a arrojar a la indigencia o al olvido o a la ignorancia. Esto es una posición completamente distinta de la anterior. No sé si estarán percibiendo que hay aquí un espíritu de comunidad que aquel no tenía, que él decía: es mi trabajo y es mi plata y decido yo cómo la gasto. Y decido yo si quiero contribuir a un fondo o si no quiero contribuir a ningún fondo, o si me pongo casco o no me pongo casco y me saco la ñoña. Es decir, pero es mi problema. ¿Por qué tiene que venir el Estado a decirme que me tengo que poner el casco para que me golpee menos? Es mi problema si me quiero golpear menos o no. Claro, usted me dirá: pero yo no le voy a pagar, yo seguro no le voy a pagar si usted está tarado y no se pone el casco. Ya, eso está perfecto, diría Nozick, no hay ningún problema. Usted puede establecer en la póliza una restricción que diga: si usted es tarado y no usa casco, no le voy a cubrir las lesiones. Punto y aparte. ¿Está bien? Eso es perfectamente válido. Lo que no puede es imponerme una multa porque no uso el casco. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque no me da la gana de ponérmelo, pues. Porque no quiero que me cubra el seguro. Porque es mi problema. ¿Se entiende? Una tesis contraria diría: tenemos un deber con la comunidad. Y si usted no gusta adoptar previsiones, la comunidad tiene el derecho de exigirle que adopte previsiones. Es lo que hace el tribunal en 32/2010 justificando la prohibición del consumo de tabaco. ¿Por qué me van a meter si fuma o no fuma? Que se muera, a mí qué me importa. Diría Nozick. ¿Que fuma o que no fuma? ¿Qué me importa si fuma? Pero no me perjudica a mí. Que perjudica a los demás no está en discusión, que es completamente prohibido. La pregunta es:
si podemos establecer prohibiciones en beneficio del destinatario. Es decir, medidas paternalistas, el paternalismo constitucional, del que el tribunal se hace cargo. Y dice, sí, está bien, determinadas medidas paternalistas pueden justificarse. El problema es, ¿hasta dónde llega? Porque, digamos, ahí el problema es como con las pendientes resbalosas, ¿no? Una vez que entramos en la pendiente, el problema es cuando nos detenemos, ¿verdad? ¿En qué momento la intervención del Estado en la vida privada deja de ser legítima? Una vez que justificamos un determinado nivel de intervención, el problema es frenar, ¿se entiende? El problema es en qué punto decimos, no, bueno, esto ya no es legítimo. Ya que me diga a quién tengo que votar ya no es legítimo. ¿Qué es lo conveniente para mí? Es decir, al estilo soviético, ¿no? Tú pensabas que el régimen comunista no estaba bien, eso quería decir que tenías alguna afección mental. En consecuencia te mandábamos a un campo de tratamiento médico. ¿Está bien o no está bien? Bueno, pareciera que es evidente que no está bien, ¿verdad? Pero los soviéticos entendían que estaba perfecto. Te mandaban a hacer tratamiento psiquiátrico. ¿Cómo podía ser que no comprendieras lo bien que estaba el sistema comunista? A tu campo de Siberia para que te lo repienses. ¿En qué momento dejan de justificarse las intervenciones en su propio beneficio? Es decir, ¿en qué momento el Estado deja de ser legítimo que el Estado intervenga a tu favor? El tribunal hace equilibrio en este problema y dice, bueno, primero, aquí la prohibición de fumar no solo está destinada no solo está dirigida al destinatario para que no se enferme, sino que además persigue reducir costos sanitarios, ¿no? Al fin y al cabo, tú fumas, te enfermas y entre todos tenemos que pagar la factura de tu atención. Entonces, la prohibición de alguna manera tiene una referencia a terceros, ¿se entiende? No es solo una medida destinada al fumador. Pero en todo caso, acaba justificando medidas paternalistas, ¿no? Y dice, la exigencia del casco para los motociclistas es una medida paternalista legítima. La exigencia del uso del cinturón de seguridad para los conductores de vehículos es una medida paternalista que resulta legítima. Supone una restricción muy baja, ¿correcto?, para satisfacer un interés importante relacionado con la salud del conductor y con con la atención médica que pudiera, el costo de la atención médica que pudiera requerir. Pero entonces el problema que les dejo para que piensen es por qué razón la decisión judicial debe prevalecer en relación con la interpretación que el legislador haya hecho a la hora de aprobar la ley. ¿Por qué razón? A ver, primero, si se justifica o no, y si se justificara por qué razón el ejercicio del control difuso. ¿Se entiende? Lean a Linares, lean sus objeciones y lean las excepciones de sus objeciones, que también las hay, y a ver cómo le contestarían y qué le dirían. ¿Cómo rebatirían sus objeciones? ¿Está claro? ¿Está claro, señores? Listo, vamos a hacer la tarea. Muchas gracias.